Saludos amigos. Justo 2 semanas después del derrocamiento del gobierno democrático del profesor Juan Bosch, el triunvirato que le sucedió promulga el 9 de octubre de 1963 la Ley de Protección e Incentivo Industrial. Como lo dispone la Ley 4, se promueve un desarrollo industrial de sustitución de importaciones de bienes básicos que se proclamaba a sí misma contraria al concepto de las empresas estimuladas por Trujillo, pero en la práctica vinieron a promover nuevos desarrollos desarticulados respecto a la lógica productiva nacional. De tanto pretender diferenciarse de la herencia industrial de Trujillo, la Ley 4 terminó promoviendo todo lo contrario, la dependencia de la industria de materias primas importadas. Trujillo propició la industria aceitera en base al maní, la de tejidos en base al algodón criollo con algunas importaciones puntuales, la de sacos en base al sisal nacional, zapatos y correas en base a cueros de nuestra ganadería y algunas importaciones, la chocolatera en base al chocolate, lo mismo que el café. Todas partían de cultivos o crianzas nacionales. Ahora los aceites son colados de importaciones vírgenes de soya, maíz y otros, lo mismo que los tejidos elaborados de algodón y fibras sintéticas del exterior y los sacos y otros envases, al igual que los zapatos, correas y carteras. Y lo mismo sucede con todas las demás manufacturas que se le agregaron con el paso del tiempo, como todas las dependientes de fibras sintéticas para envases y calzados plásticos. Lo que se ha desarrollado en gran medida es una manufactura entrampada, que depende de materias primas, maquinaria, tecnología y organización de la producción importadas de las grandes naciones desarrolladas. Si quedaba alguna duda de la intención de los grupos empresarios que se consideran herederos de la fortuna que concentró Trujillo, pasemos revista a la Ley 299 de Protección e Incentivo Industrial que negociaron con Balaguer y promulgaron el 23 de abril de 1968. Sí. Pero aquí habría que darle un crédito a lo que fue la Ley 299, recordarás, ¿no? Sí. Que tenía diferentes categorías de empresas, todas por supuesto, disfrutaban de alguna manera de exenciones, de incentivos, ¿no? Y ahí era que el propósito de esa ley era precisamente estimular el desarrollo de la industria, una industria en este caso basada en la sustitución de importación, completamente diferente a lo que había sido el modelo industrial trujillista, ¿no? Que era más bien una especie de agroindustria, ¿no? En esa ley 299 había una categoría que era la que se preservaba para las empresas que producían con fines de exportación, que tenían exención hasta de un 100%, ¿no? Y ahí se acogieron lo que fueron las primeras zonas francas, ¿no? Fíjate que ya la zona franca emerge en los años 70. Así es. Y como tú bien destacas en la reseña que elaboraste, tuvieron su impulso con lo que fue la iniciativa de la Cuenca del Caribe más adelante, ¿no? Y en un momento llegaron a representar como empleador, el sector, llegó a ser uno de los principales empleadores de la economía. Ventaja, atractivo. Bueno, el bajo costo a la mano de obra. Nosotros siempre hemos tenido altas tasas de desempleo y mano de obra de baja calificación, que de hecho la zona franca lo que completan son procesos al interior del país, y la proximidad que siempre hemos tenido con Estados Unidos, y a eso tú le agregas la facilidad de la apertura del mercado, que todavía se mantiene. Con la Ley 299, los sectores o familias poderosas de la época que en la Ley 4 del 1963 proclamaban la intención de atraer capital extranjero y asociarse, ahora limitaba los capitales externos a las zonas francas que surgirían luego, o aquellas áreas donde la falta de capital y o tecnología limitaba las inversiones criollas. Promovida por las familias poderosas de la capital durante sus más de 20 años de duración, la Ley 299 consolidó la concentración de la manufactura en Santo Domingo y alrededores. Pero no solamente en el sector industrial, yo diría que en la actividad económica de manera general. Y esto te lo hablo no como nos dicen los muchachos en forma de broma, hay una espinita del Cibao en contra de la capital, no. Nosotros, por ejemplo, tenemos... ¿Cuál es el principal banco del país? El Banco Popular. Es una hechura de Santiago. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es una hechura de Santiago. La corporación de zona franca más importante del país es Santiago. El Instituto Superior, hoy Universidad de Agricultura, es Santiago.
El aeropuerto internacional Cibao es Santiago. Es decir, nosotros hemos ido aportando grandemente al desarrollo económico de manera Cuando general. la industria cigarrera del país, cigarrillera, parecía condenada a ser aplastada por la competencia internacional, Santiago descubre Así y es. se asocia al capital extranjero y trae tecnología e inicia el cultivo de tabaco rubio para desplazar importaciones. Así es. Entonces, cuando hablamos de manufactura, lo primero que debemos de hablar es precisamente de las compañías cigarreras y cigarrilleras. Además, te recuerdo que una vez yo fui gerente general de la compañía anónima tabacalera, tratando de recuperar parte del mercado que había perdido ante la competencia. Pero ambas empresas en Santiago, como capital de la región más rica y poblada de la República. Lo que nosotros nos quejamos es que el sector, no solamente industrial, sino económico, ha sido privilegiado en la capital dominicana. Y lo decimos, aunque históricamente eso es así, porque en nuestro continente las economías sufren de hidrocefalia, es decir, el crecimiento desmesurado de la capital y luego entonces van, digamos, desarrollando las otras áreas. Y nosotros dimos al principio, eso es correcto. Lo que no es correcto es que a esta altura del juego, luego de 50 años de desarrollo económico, como tú has estado señalando en tus diferentes programas, nosotros todavía estemos dependiendo de que las decisiones fundamentalmente no solamente se tomen en la capital, sino que se hagan en la capital. ¿Y cuál ha sido nuestro reclamo? Que se reconozca que si somos la región más rica y poblada de la República, de esa misma forma también nos traten. Y resulta que nuestro aporte al Producto Interno Bruto no se nos devuelve en obras. Y todo se concentra entonces en la capital dominicana, incluso con obras que muchas veces no son necesarias para el país. Entonces nosotros decimos, Santiago, como capital de la región, debe de recibir una mayor proporción de lo que recibe. Y que Santiago a la vez sea la estimuladora de las otras 13 provincias que necesitan también del apoyo. Nosotros creemos que lo que ha pasado no es una política deliberada en contra del Cibao, sino que ha sido un proceso lógico, natural de desarrollo que se ha visto en todas partes, pero nosotros lo que estamos pidiendo es que ya es tiempo suficiente de que se nos tome en cuenta para el propio desarrollo económico del país. La categoría A, que establece la Ley 299, instituía las industrias de zonas francas de exportación, con un 100% de exoneración de impuestos, pero sin ninguna presencia en el mercado nacional. La vigencia era de 20 años. En la categoría B, se le concedía un 95% de exención impositiva, exceptuando el impuesto sobre la renta a las manufacturas dedicadas exclusivamente al mercado interno, a las que la ley definía de alta prioridad con vigencia de 8 a 15 años, dependiendo de su localización geográfica. Una década después, la Ley 299 se flexibiliza tratando de atraer capital extranjero para el suministro local de bienes y exportación y se promulga la Ley 69 y a esta le siguió la Ley 145 del 1983 con los mismos resultados de depender de materias primas y maquinarias sobrantes tecnológicos de los países más industrializados. Igual suerte corrió la Ley 409 del 16 de enero de 1980 de incentivo, protección y promoción agroindustrial. La Ley 409 procuraba encadenar verticalmente los procesos agroindustriales y para ello se les exoneró el 100% de impuestos sobre la renta y de materias primas y maquinarias, igual que a los beneficios que se reinvirtieran en el sector. Por definición, esta ley de promoción agroindustrial se destinó a grandes inversionistas que fomentaran cultivos no tradicionales, por lo que dejó fuera de acción a los medianos y pequeños productores del campo. El sesgo antiexportador que ahora critican los grandes gremios empresariales fue prohijado por ellos mismos con las leyes 4, 299 y siguientes. Por eso, ¿y usted cree que ha habido ciertamente un sesgo antiexportador? Pero es claro que sí. Mira, la mejor demostración de eso es, este es un país que a la gente le gusta mucho firmar acuerdos, convenios, leyes, para que no se cumplan, ninguna.
O muy o poca. se compran parcialmente. Parcialmente. O se Sí, compran- sí. Pero, Porque a mí no me gusta ninguno. sí, pero Ninguno es fíjate, demasiado definitivo. pero en concreto hemos firmado el gran acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Centroamérica. No, hemos- Canadá todavía. No, Estados Unidos, en el Centroamérica, NAFTA, República en el Dominicana. sí. Todavía no Hemos- tenemos acceso a nada. Hemos firmado Plenamente. el otro gran acuerdo que es con la Unión Europea. Ay, 27 naciones. Con la Unión, es decir, los dos bloques económicos más Más grandes, importantes del mundo sí. tenemos acceso Así en es, condiciones así preferenciales. Así es. ¿Y cuál es el resultado? ¿Usted sabía que la única nación de habla hispana, o sea, de este lado de América, que tiene acceso a los dos mercados somos nosotros, Sí. preferenciales? ¿Y cuál ha sido el resultado? Un intercambio comercial con una brecha cada vez más grande, en favor de ellos y en detrimento nuestro. Pero con Centroamérica, el que firmamos con Centroamérica, lo mismo. Entonces, no es asunto de voluntad, de firmar, ese esfuerzo ya se ha hecho. Y las oportunidades están ahí. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que ha faltado? Y yo me atrevería a apuntar que nuestras políticas, en sentido general, tienen que acomodarse a esa situación que se ha creado, e ir en apoyo de nuestros sectores productivos, porque ¿para qué tú firmas un acuerdo de comercio? Para abrir oportunidades a tus sectores productivos, para que se produzca más, para que haya más empleo y más ingresos para la población. Es para eso, no es para comprar más a los demás, es para tú vender más y comprar más. Es para eso. No lo hemos logrado. ¿Qué ha estado fallando? En mi opinión, que no hemos tenido la perseverancia y la voluntad de hacer los retoques en nuestras principales políticas, algunas de carácter macroeconómico y otras no. No se puede negar, no obstante, que estas leyes proteccionistas dieron paso a un potente sector manufacturero orientado al consumo interno, que llegó a representar cerca del 20% del aporte al Producto Interno Bruto y a ser el mayor empleador formal de la nación. Hoy, esa participación se ha reducido en forma considerable, pero sigue ostentando la condición de primer empleador nacional. ¿Qué se necesita entonces para establecer un sesgo proexportador que haga que nuestra manufactura tenga el aliciente de nuevos mercados? Hubo un tiempo en que cuando se suplía el mercado interno parecía florecer mucho. Es más, hubo un momento en que la manufactura empleaba el 36% de la mano de obra activa del país, de la que estaba empleada, el 36%, altísimo. Pero claro, tenía un mercado interno muy protegido, con aranceles muy altos para los competidores de similares que se intentaran venir, y por tanto eso le insufló mucho poder. De luego de la globalización y a partir de la apertura forzada que Balaguer dispuso en un decreto ley del 90, finales de 90, entonces comenzó un proceso de pérdida de importancia. O sea, a mí me da la impresión también de que en cierto modo la producción industrial nuestra con vocación, que pudiera tener vocación exportadora, ha tenido también una competencia que no conoció y que desde la década de los 90 hasta hoy le ha hecho frente. Pero ha sobrevivido y bueno, todavía es el principal empleador nacional. Te voy a decir, no podemos tampoco cargar el dado sobre el Estado y sus políticas, porque el sector privado, el sector empresarial, también tiene que hacer su propio trabajo a lo interno de sus empresas. Es decir, cuando hablamos de competitividad, hay una parte que corresponde a cada empresa. Así es. Mejorar los procesos, la calidad, la entrega a tiempo, productos que estén en sintonía con el mercado, los canales de comercialización, una serie de cosas que tienen que ser de calidad mundial. Y ese es un esfuerzo que debe hacerlo cada empresa si quiere sobrevivir y si quiere competir. Eso no lo suple el Estado. Ahora, al Estado le corresponde la otra parte, que crear el escenario, las reglas y dar los instrumentos
para que las actividades florezcan. Eso le corresponde. Los sectores productivos se quejan, a veces se quejan porque tienen que quejarse, en ocasiones con toda la razón, en otras con no tanta razón, pero se quejan de que el terreno no está nivelado, de que no hay suficiente apoyo a las actividades productivas, de que hay un sesgo antiexportador reflejado en una estructura tributaria que dificulta que se realicen estas actividades. Costo de producción muy alto, energía eléctrica. Que hay un sesgo cambiario por la apreciación de la moneda, que hay elementos que influyen en la competitividad que no se acomete su solución, como es oportunamente, como es el problema de la energía eléctrica, como es el del transporte de carga, como es el del mercado laboral, carente de suficiente flexibilidad. Ese tipo de cosas les restan competitividad a las empresas. Y es una pena, porque fíjate, yo mencioné lo del mercado laboral. Una economía con un mercado de trabajo donde prácticamente el 60% corresponde al sector informal, es una economía que está perdiendo la oportunidad de darle protección social a esa masa tan grande de trabajadores, a través de la seguridad social, sobre todo, y de disminuir la pobreza. Es una economía que está condenando a esa parte tan gruesa de la población a vivir en pobreza. Sí. Entonces, es ese tipo de cosas que nosotros tenemos que ir modificando, cambiando, retocando, pero no dentro de 10 años, ni 5, sino ya. Todavía hoy, desaparecida hace más de 20 años la Ley 299 y los incentivos proteccionistas para operar en un mercado nacional cautivo, la manufactura nacional goza de buena salud y tiene importante presencia en la economía nacional, aunque sufre los efectos del sesgo antiexportador de que habla García Michel, lo mismo que otros economistas y gremios de empresarios. El mejor modelo del mundo para mí es el modelo que se basa en el sentido común. Entonces, el sentido común nos traza algunos parámetros y principios, entonces uno lo sigue y le va a ir diciendo ese modelo, mira, te está fallando esto, por esto, por esto y por esto, resuelve. Que la generación es cara, que las redes son ineficientes, que mucha gente se roba la luz. Bueno, vamos a ver qué han hecho otros países que han tenido ese problema para resolver eso. Así mismo. Y entonces eso es lo que hay que... Pero el modelo, todo eso es realmente... Hay un asunto, a menos que nos quieran llevar a decir el modelo se agotó y lo que debemos es resucitar muertos del pasado. Bueno, eso ya es delicado. Pero sumamente delicado. Regresar a los incentivos que caracterizaron la ley 299, para mí sería... El mejor incentivo que el gobierno le puede dar a la industria es invirtiendo con calidad en educación. Eso es lo que yo creo. O sea, están demandando también nuevos... Y resolviéndole el tema eléctrico. Están demandando recursos financieros suficientes, facilidades de crédito. Pero pueden ir al mercado de capitales y limpian los y abrir sus empresas claro, al público para que podamos adquirir acciones. Claro. Mire, hay un asuntito, sin embargo, que nos queda por ver. Y ese sí es un planteamiento persistente ya de los grupos empresarios tradicionales del país. Ellos dicen que nuestro empleo no es de calidad, que en un 50-56% es un empleo de mano de obra que no es firme, que puede variar, que está ligada a servicios, vamos a hablar claro. Y que de turismo y todos sus agregados de servicios, esos no son empleos de calidad. ¿Qué economía desarrolló comparable a este esquema? Lo primero que yo creo que debe decirse es que 56% de informalidad tienen Colombia y México. Y otras naciones grandes. Guatemala, también, Centroamérica. ¿No? Y que Ecuador y Perú tienen un 70% de informalidad. Y sin embargo se le consideran naciones en crecimiento. Sí. Pero bueno, no es eso lo que quiero decir. Es verdad que no debiéramos sentirnos bien cuando incrementamos empleo por la vía de servicios y no con la misma velocidad por el lado de la manufactura o los empleos que llaman fijos. No, pero es que el servicio generalmente... En algunas, por ejemplo, áreas de servicio, los Estados Unidos, el desarrollo de software en Estados Unidos, eso es de servicio, y en Chile,
y en Costa Rica, y esos son empleos muy bien remunerados, muy bien pagados, de alta productividad. Yo lo que creo que el problema es que el mercado paga la remuneración que es compatible con la productividad marginal de ese trabajador. ¿Y con la demanda del mercado? Entonces, sí, exacto, y si usted tiene un recurso humano que viene formado de un sistema de educación que tiene enormes deficiencias, uno no puede pretender que sean unos empleos de calidad, o sea, esa es la realidad. Que se cree que el único empleo de calidad es el de la manufactura. No es así, no es Entonces, así. no, yo creo que hay ahí un No, el sector de servicio en el mundo hoy día es el mayor generador de empleo. El sector turismo genera un buen empleo. Claro, si tú tienes... El sector bancario también. Claro, o sea, eso no, y el mercado de capitales te lo puede generar. El sector de las comunicaciones genera buenos empleos. O sea, yo creo que esto no es cuestión de que la industria es el único. No, eso no es así. Además, la industria también está sujeta a variaciones y en un momento dado te puede despedir personal como te puede contratar personal. O sea, que yo creo que entrar a ese detalle de quién debe crear los empleos. No, la economía en general tiene que crearlo y van a ser mejores empleos en la medida en que los recursos humanos estén mejor calificados. Y esa es la batalla y el subsidio más importante que el gobierno le puede dar al sector privado es lograr una mejora en la calidad de la educación dominicana. Es el mejor subsidio. En la calidad del suplidor del trabajo, de la fuerza. Exactamente. Ya con inteligencia, ya con capacidad creativa. El infortunio mayor ha sido que tanto capital acumulado no se revirtió en modernizar y hacer más eficientes los procesos productivos, ni pensar en encadenamientos con otros sectores locales medianos o pequeños, lo que ha afectado la competitividad en el exterior. El presente gobierno declaró el turismo como el principal motor. Procura que en los próximos 10 años se duplique los visitantes que tenemos hoy, que son unos 4.800.000. Llevarlo a 10, magnífico. Llevarlo a 10. Magnífico, totalmente de acuerdo. Ahora, tiene que ser más coherente. Tiene que ser más coherente. ¿Por qué te digo más coherente? Este y los pasados gobiernos, incluyendo en el Dipólito que yo le serví 2 años. Si tú quieres desarrollar Samaná, tú no puedes permitir que suceda lo que ha sucedido en la terrena. Eso se ha rabalizado totalmente y un pueblecito que era una maravilla se ha convertido en un desastre. Entonces tú no eres coherente con tu política. Tú tienes el desarrollo de Bávaro y cómo tú permitiste con todo ese potencial que se creara en Bávaro un desarrollo urbanístico caótico. Nadie se preocupó. La única islita en el medio es la villa que construyó Fran Rainieri, que si tú vas te sientes bien. Pero eso debió haber sido toda la zona esa del este. ¿Qué quiere decirte esto? Que tú tienes que poner absolutamente todos tus empeños. Cuando tú determinas que el turismo va a ser, tú tienes que poner todos tus empeños en eso. Esa zona del este y la de Samaná requieren de planes urbanísticos, pero planos maestros urbanísticos. Nadie lo está haciendo. Yo tengo un hijo que estudió en Holanda que se ofreció a traer a sus profesores de Holanda para hacer un plan de desarrollo urbanístico. No le hicieron caso. Entonces, si queremos llevar al turismo de 4 millones de visitantes a 10 millones, el Estado tiene que poner más empeño de lo que está poniendo hoy en día. Y si queremos que las industrias sigan, tenemos que darle más facilidades de las que estamos dando hoy. Y si queremos repuntar al agropecuario, donde tenemos magníficas oportunidades, tenemos que tener plena conciencia de eso. Te voy a poner un ejemplo. Todos los productos agropecuarios que se recogen con la mano, nosotros somos competitivos. Porque si un americano o un alemán se pone a recoger mango con la mano, aparte del clima y las cuestiones tropicales, no puede competir con nosotros. Entonces tú tienes que hacer un análisis de qué productos se recogen con la mano y se siembran con la mano, no con maquinaria. Y después que tú haces el análisis, Pedro, eso es real. Eso es así, hombre. Pedro, nosotros somos una pequeña isla, nosotros no tenemos que cogernos el mercado completo. Nosotros lo que tenemos que cogernos es un porcentaje, una porción del mercado. Y ser persistente, porque fíjense ahora, ocurre que
las confecciones textiles, la que fuimos uno de los principales exportadores al mercado más grande, que era los Estados Unidos, que es todavía, y que nos suplantaron con importaciones de la China. Ocurre que ya las de la China, que toman 3 semanas traerla al mercado americano, se están encareciendo. Por los salarios. Ahora, por los salarios. Y ahora que nosotros, que habíamos prácticamente desmontado la confección en zonas francas, la estamos restableciendo. Porque ahora lo que piden los mercados son pronta entrega para modelos específicos. Sí, para modelos específicos y ya no cantidades enormes. Mira, y ahí sí competimos. La zona franca se ha desarrollado a tal punto que tú tienes que tener el vestido con la etiqueta y todo listo para cuando allá en Estados Unidos te diga yo quiero un vestido, tú se lo mandas en 2 o 3 días, pero ya etiquetado, envuelto y toda la cosa. Los chinos tienen una desventaja con nosotros, pero fíjate esto, sí. Ese gráfico no fue grabado previamente. Sí. Este es el desarrollo de la zona franca del 70. Comenzó tímidamente. ¿Por qué se impulsó? Porque aquí el presidente Reagan de los Estados Unidos le dio una facilidad de entrada libre de los productos de zona franca dominicano y de Centroamérica. Libre. Eso fue en el 83-84, la iniciativa para hasta la cuenca. Los 90. ¿Qué pasó aquí? Aquí fundamentalmente entraron 2 factores. Uno, que le dieron la misma facilidad a México. Sí, sí. Pero después, el peor fue que le quitaron las restricciones a China que tenía el acuerdo multifibra, que limitaba las exportaciones chinas y de esos países de Estados Unidos. Entonces la zona franca, después de tener ese dinamismo y fue sostenedor de la creación de empleo en el país, que llegamos a tener 195,000 empleados directos, la zona franca se ha estancado. Entonces nosotros requerimos aquí un segundo al aire, ahora. Necesitamos un replanteo donde todos estemos conscientes de que y ahí te entro con la industria manufactura ligera, de alta tecnología. La ligera es la que produce tejidos, la que produce... No, pero tenemos que concentrar... diarios de supermercado, no la maquinaria. No, la pesada es automóviles, maquinaria, barcos, eso es pesada. Lo otro ligero lo que requiere es un contenido de maniobra muy alto. Muy alto. Y de consumo. Pero no podemos competir con la pobreza. No podemos competir a base de quién paga los salarios más bajos. O sea, hoy en día lo que estamos tratando es que el más pobre es el que más puede vender, porque paga el salario más bajo y tiene el costo más bajo. Así no nos vamos a desarrollar. Pero si así no nos vamos a desarrollar, el Estado tiene que decir, bueno, señores, vamos a trazar un plan y vamos a dar estos incentivos. Pero si se le cae la recaudación, que no eche para atrás. Si se crea un problema fiscal, que no eche para atrás. Que dé indicaciones y diga, no, está bien, yo sacrifico esos ingresos fiscales, pero voy a mantener estos incentivos. Entonces el sector privado dice, bueno, espérate, esto es en serio. Esto no es que me lo van a quitar de que venga la primera crisis. Correcto. A eso que yo me refiero. A eso que me refiero, Pedro. Una definición. Ahora, sin embargo... Eso no es un cambio de modelo, ¿eh? Eso es buscar un sector que sustituya el desarrollo inicial que tuvieron estos que te he mencionado. Estudiosos de lo acontecido afirman que la producción industrial se sustentó en bajos salarios, restricciones a la innovación nacional, maquinarias importadas de alta capacidad tecnológica, pero con alta subutilización de una sobrecapacidad de producción instalada, requiriendo de aranceles con tasas de protección efectiva significativamente elevadas. Te confieso, yo soy reportero de muchos años, tanto como usted de ejercicio profesional, lo soy yo de reportero. Comencé exactamente en el 63. ¿Sí? Y la mayor parte de ese ejercicio, estos 50 años, ha sido muy ligado a las fuentes económicas, como reportero, es lo que soy. Y le confieso que desde que se comenzó a reclamar un nuevo modelo, nadie había sido tan claro como lo ha sido usted hoy, en el sentido de decir claramente, lo que queremos es incentivos que se equiparen a lo que facilidades. Y facilidades que se equiparen a las que propulsaron el desarrollo del sector de la manufactura y zona franca, para mezclarlo ya. Porque de esa manera, ¿cuáles facilidades pudieran ser? Pero déjame decirte, ¿cuáles pudieran ser? El Estado no puede temer a cometer errores, porque errores se van a cometer.
Balaguer construyó un aeropuerto en Barahona. Y ahí está. Y ahí está, Sin uso. se perdió ese dinero. Pero el de Puerto Plata no se perdió. Y posiblemente Frank Rainieri no se hubiera metido si no hubiera habido el ambiente de aeropuerto. Y ha sido un tremendo éxito. Está dando ya respuesta, aunque hay otro al lado inutilizado No también. te digo, pero se va a perder dinero. Y se perdió en Playa Grande. El Banco Central perdió muchísimos millones. Pero se ha ganado en otros. Entonces, cuando tú te trazas una línea, no puede ser de un año, 2, 5. Tú tienes que decir, los próximos 20 años, el que se dedique a esto va a tener mi apoyo. La participación de la manufactura en el Producto Interno Bruto con relación al momento de su mayor esplendor se ha reducido a la fecha en más de 10 puntos porcentuales y ha perdido más de 100.000 empleos, pero sigue siendo el sector más empleador nacional. Si bien la manufactura tradicional luce en un punto de congelación, el subsector manufacturero Zonas Francas recupera empleos y participación en el PIB a toda velocidad. Finalmente los incentivos pudieran venir fiscales o pudieran ser fuentes de financiamiento directo, o pudieran ser créditos a bajo interés facilitados por políticas monetarias. Que invente cada uno lo que quiera. Lo importante es que cuando vayan a ver presidente, que lo quiere ver Pedro Cava, sí, dile que pase inmediatamente. Dale una cita. Él tiene prioridad sobre otros. Entonces tú dices, no, pero mira, yo me estoy dedicando a este sector y el presidente me recibe de una vez. Y el ministro me recibe inmediatamente. Y voy al banco. Que se vea que la sociedad dominicana, el sector público y privado, ya está comprometida a desarrollar esa actividad. Y no que tú pides una cita y te la den 2 meses después. Pues yo no estoy hablando de un tema real, sino de algo hipotético. Claro. Porque entonces tú dices, no, me va dentro. O que tú vayas donde el director de aduana y el director de aduana diga, ¿y qué sector tú representas? La manufactura ligera, no, denle su cafecito, este es un hombre que yo necesito. Y vaya al director de impuestos internos y tú sientas que el gobierno completo quiere ayudarte y favorecerte. Entonces tú te lanzas. Eso es lo que yo visualizo. Sin embargo, la estrategia actual que es fundamental, el mayor impulso de esta época en el turismo, como una especie de locomotora que arrastre, ¿usted la apoya? Totalmente. Pero yo puedo decir lo siguiente, me preocupa que el turismo no está usando suficientes insumos dominicanos. Yo quiero que todo el mundo entienda que yo voy a apoyar cualquier programa que tenga como objetivo que el turista consuma los productos dominicanos. Entonces tú eres agricultor y tú comienzas a averiguar, porque ya tú sabes que el Banco Agrícola, que todo el mundo te va a dar facilidades si tú detectas eso. Si el Estado dice yo quiero esto de esta manera, la gente se pone detrás de esa acción. Y si hay que construir esto, hay que construirlo. Y si el síndico de tal sitio es un obstáculo, que lo quitamos. Y es así. Carlos, ¿cuánto te agradecemos esta comparecencia? Porque yo sé que ha sido franca. Hay una relación muy buena de mucho tiempo. 50 años. De 50 años. Yo era reportero cuando Carlos era asesor económico del Banco Central, todavía no había ascendido a la gobernación. Y desde entonces hemos mantenido una franca colaboración. En los Él 70. como informante, yo como correa transmisora. Así es. Es interpretador en ocasiones. Así es que agradecemos de nuevo esta comparecencia y ustedes verán que tendrá repercusión en todo este serial, el desarrollo dominicano, porque va a tener que ser usado en más de un capítulo. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes también por su atención. La manufactura, por tanto, se encuentra en un punto de inflexión. Luce entrampada. Yo, sin embargo, creo, y por eso este programa está dedicado al desarrollo dominicano, que los 4 sectores básicos que mencionamos, aunque algunos de ellos condimentados, como es el caso del turismo, con servicios, como es el caso de manufactura, con zonas francas, sí, vinieron para quedarse, porque como usted dijo, obviamente, si demostraron que son capaces de sobrevivir a las distintas pruebas que le ha sometido la economía mundial y nuestras propias circunstancias, también pueden sobrevivir en el tiempo, ¿no es así? De manera que no es posible pensar en un cambio fundamental del modelo. Se le puede introducir cambios. Bueno, tiene que ser... a mí no me gusta usar la palabra modelo,
Pero yo creo que tenemos que ir hacia una economía muy incluyente, más incluyente. Más incluyente. No podemos perder de vista lo social, y menos en este programa si estamos hablando de desarrollo, porque es de eso. El desarrollo es la gente, crecimiento de cada cual. Más incluyente, es decir, que no haya esa pobreza en los niveles que hemos tenido, aunque puede que haya ido mejorando en los últimos tiempos, pero eso no nos satisface. Hay que erradicarla. Educación. Me complace muchísimo que ese sea uno de los nortes de la política de nuestro presidente Danilo Medina, la educación. Y no por lo del 4%, porque ese es un número como pudiese ser cualquier otro, sino porque veo que existe una voluntad de que haya un cambio dramático en ese aspecto. Y bueno, salud. Yo entiendo que dentro de ese equipo que está también en el gobierno hay una visión muy clara, salud y seguridad social, de la necesidad de hacer retoques a estos instrumentos que existen para que aumente la cobertura, nosotros no podemos seguir teniendo una parte tan amplia de la población fuera de la seguridad social, tanto en la parte de salud como en la de pensiones. Esos son elementos imprescindibles, y creo que se están haciendo y se van a hacer retoques o acciones que van más allá de retoques en estos aspectos. Luego lo otro es, hay muchas cosas, en lo que tiene que ver con lo económico, con la macroeconomía. Pedro, los fondos de pensiones, ¿tú sabes cuál es el monto? Más de 4.000 millones de dólares si lo llevamos en divisas fuertes. Se creyó, cuando se creó el sistema de seguridad social y de fondos de pensiones, que ese iba a ser, porque son fondos crecientes, se van multiplicando en el tiempo. Se creyó que ese iba a ser el elemento vital para el financiamiento al desarrollo, o al crecimiento, si le quieres llamar, de los sectores productivos, para que el sudor de los trabajadores y de las empresas y de los empresarios que guían las empresas se pudiese recircular, creando más riqueza en un círculo virtuoso. Esa era la visión que se tenía. No ha sido así hasta el momento. No hemos podido manejar ese asunto, nos ha desbordado por una serie de razones que no tendríamos tiempo para abordarlas en este programa. Pero eso es lo que nos lleva a pensar, lo que hacemos bien hecho y todo eso que se ha hecho era necesario, había que hacerlo, como la ley de electricidad, como muchas otras cosas que se han hecho. No tenemos la perseverancia para, una vez que están creados esos instrumentos, ir reorientándolos, ir obligando a que vayan cumpliendo los fines que nos propusimos. Y tú sabes, en el fondo, ¿qué significa eso? Fortalecimiento institucional. Si hay algo que nos falta y que es urgente que hagamos, es eso. Fortalecer las instituciones para que esas cosas se hagan automáticamente, sin necesidad de medidas heroicas. Muy bien, Eduardo, nosotros te agradecemos que haya comparecido a este espacio, el desarrollo dominicano, porque con ello nosotros contribuimos también a lanzar ideas sobre la mesa, a examinar a nosotros mismos y a confirmar qué cosas hemos hecho bien y qué otras debemos corregir. Tú decías, no todo es malo, absolutamente claro malo. No. Debemos corregir para extraer lo bueno y consolidar lo bueno. Muchas gracias. Gracias a ti por haberme invitado y estoy a la disposición. Yo sé que sí. Muchas gracias.